Entonces, el objetivo es poder calcular la distribución que los parámetros tienen después de haber observado mi muestra, mis datos. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con el teorema de Bayes, que es muy sencillo. Yo quiero calcular la probabilidad, la distribución de θ condicional a y a los datos. Y lo que tengo es el modelo, que es la distribución de y condicional a θ, a los parámetros. ¿Cómo llego de este punto a este punto? Por supuesto, lo que hago es multiplicar por la distribución de los parámetros, la prior. Con esto tengo la conjunta. Y a dividir por la probabilidad de las observaciones, lo que obtengo es la probabilidad condicional de θ dado a y. Esto es simplemente el teorema de Bayes. Es importante, en esto vamos a pasar unos minutos pensando un poquitito esta expresión, porque hay muchas cosas para pensar acá. Vamos de a poco a tratar de desmenuzar no solo qué significa esto, sino que la importancia que tiene cada una de estas partes, cómo se las conoce y qué representan. Y a ponernos un poco en orden de importancia. Por supuesto, el elemento más importante de todos es el modelo. Esto es lo que uno siempre debiera comenzar pensando, que es cómo voy a modelar mi fenómeno. Y en eso el bayesianismo y el frecuentismo son iguales. Básicamente lo que uno tiene que pensar es, bueno, yo qué es lo que observo y cómo creo que lo voy a modelar. Pienso que tengo un modelo de regresión, entonces pienso que la y es una variable continua que depende de cierta manera de los parámetros y qué distribuciones me sirven para poder modelar y en función de esos parámetros. Ese es el modelo, esa es la verosimilitud. Entonces esta es la componente más importante. Una vez que yo tengo el modelo, que en el fondo es lo que plantea la restricción que el comportamiento del fenómeno tiene en función de los parámetros, lo que voy a tener que pensar es, ok, este modelo depende de un conjunto de parámetros. ¿Qué puedo saber yo a priori sobre todos esos parámetros? ¿Qué distribuciones les voy a poner? ¿Cuáles son las prior de todos esos parámetros? Una vez que tengo la verosimilitud y las distribuciones de las prior, uno puede pensar, bueno, ahora tenemos que hacer el cálculo del denominador para poder obtener la función de distribución a posteriori. Bueno, la verdad que esto no es cierto, porque esta parte no juega un rol demasiado importante. ¿Por qué? Primero porque esto es una distribución, por lo cual, si uno mira bien, este término muchas veces se lo llama la evidencia de los datos, que es la distribución marginal en las observaciones. Y si uno mira cómo se calcula, uno se va a dar cuenta automáticamente que en el fondo se calcula basado en la verosimilitud integrando con respecto a los parámetros. O sea que esto no depende de los parámetros. Y esto claramente, el único rol que cumple es un factor de normalización para que esto sea una distribución. Por lo cual la única parte fundamental del bayesianismo tiene que ver con el producto de la verosimilitud por la prior. Dicho de otra manera, quizá estoy dando demasiadas vueltas a una cuestión que es que si yo esta parte no la calculo, la puedo deducir fácilmente, porque lo que tengo que tener acá es una distribución que tiene que integrar uno. Entonces, esta parte de acá, en el fondo, no me interesa y no la puedo obviar completamente. Y puedo resumir todo esto en la siguiente expresión, que es decir que la distribución a posteriori, básicamente, es un procedimiento por el cual, salvo una constante, yo junto mi conocimiento a priori que tengo de los parámetros, lo que yo supongo en términos de distribuciones a priori, y lo actualizo con la verosimilitud de mis observaciones. Y eso me da la versión actualizada de la distribución de los parámetros. O sea, de nuevo, la distribución a posteriori de los parámetros es la distribución a priori actualizada con el comportamiento de los datos vía el modelo que representa la verosimilitud. Este es el mecanismo bayesiano por excelencia. Es suponer distribuciones prior, por supuesto pensar en un modelo previamente, poner distribuciones prior a los parámetros y realizar la actualización con este producto de la distribución prior por la verosimilitud y obtener de esta manera la distribución a posteriori. Todo esto de una manera conceptual, porque en la práctica, si el modelo es complejo y depende de muchos parámetros, este cálculo puede ser extremadamente complejo. De hecho, históricamente, antes que las computadoras fueran rápidas como son ahora, había toda una serie de lógicas para elegir estas distribuciones a priori, de acuerdo al modelo que se elegían para los datos. ¿Qué restricciones, qué lógicas, qué reglas había? Y básicamente, si yo no podía hacer las cosas numéricamente, porque ahora vamos a ver un poco después más adelante cómo numéricamente se resuelve esto ahora, pero cuando tenía que depender de hacer cuentitas analíticas, no cualquier modelo con ciertos parámetros eran compatibles con distribuciones a priori
de manera tal que cuando hago esta actualización me dé una distribución conocida, paramétrica. Dicho de otra manera, no es cierto que si yo acá pongo un modelo cualquiera y a los parámetros le pongo priors cualquiera, me sea fácil analíticamente calcular la distribución a posteriori. Por supuesto que va a existir una distribución a posteriori. La pregunta es, ¿cómo la calculo? Entonces había históricamente una serie de reglas conocidas para, dado el modelo que relaciona los datos con los parámetros, saber qué distribuciones a priori le puedo poner a los parámetros, de manera tal que cuando hago esta cuentita de actualización, llegar a una distribución a posteriori que sea conocida. ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos años? Y me refiero a los últimos 10 o 15 años. Lo que ocurrió es que se puede resolver este problema del cálculo de distribución a posteriori de manera numérica. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero la manera estándar ahora es utilizar Monte Carlo Markov Chain, que es una manera muy simple, numérica. Tiene sus variantes más sofisticadas, pero es una manera sencilla, numérica, de poder calcular la distribución a posteriori. Por supuesto, el método más usual es este Monte Carlo Markov Chain, pero ahí vienen varios sabores en varias versiones, un poco más sofisticadas, que lo hacen más eficientes los mecanismos para encontrar esta distribución a posteriori. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, primero vamos a ver un ejemplo para tratar de entender un poquitito más esto en un caso muy particular, y después vamos a extenderlo un poco al modelo de regresión.